porque ahora tenemos que platicar de La hermanastra fea, una reinterpretación del cuento de la Cenicienta, pero con cierto horror corporal que ha estado muy sonada porque dicen que se parece o que asemeja un poco a lo que viene siendo La Sustancia, de esta película del año pasado que fue muy famosa. Este es el debut cinematográfico de la directora noruega Emily Blanchfield, que es amante de Amelie, de esta película. Dice que por ahí fue la primera película que vio y con la cual quiso empezar a hacer cine. Y aquí combina comedia negra con horror corporal para retratarnos una versión de un cuento muy antiguo, el cual en esta ocasión es desde la perspectiva de la hermana, de la hermanastra fea. Es una reinterpretación y reinterpretaciones tenemos un montón, pero un montón, en verdad un montón en el cine. Pero siempre se agradecen. Recordemos que hace unos años tuvimos Gretel y Hansel del director Oz Perkins al cual recordamos ahora muchísimo por Longlegs. Y eso ha marcado, no un parteaguas, pero sí ha marcado como que pongamos más atención en esta reinterpretación de este tipo de cintas que tratan de trastocar cosas que ya conocemos. La hermanastra fea está siendo muy reconocida. Sobre todo en círculos pequeños, creo que en Sitges, no recuerdo si el año pasado en Sitges estuvo muy sonada, estoy casi seguro de que sí, este festival de cine de horror o de terror. Y a partir de ahí empezó a ganar mucho empuje, y empuje gracias a que se comparó con La Sustancia un montón, la cual desde ahorita se los digo, sí tiene cierta similitud, pero también hay muchas diferencias. Las similitudes pueden ser sobre todo porque las dos cintas critican la belleza. Y al criticar la belleza o la forma en la que entendemos la belleza, es interesante porque nos recuerda muchísimo a libros o a autores como Humberto Eco, con Historia de la fealdad o Historia de la belleza. Si eres estudioso de comunicación o de ciencias sociales, probablemente sepas de quién estamos hablando. Y que a partir de ahí entendemos cómo los humanos tenemos un juicio de valor conforme a criterios estéticos, meramente a criterios estéticos, y cómo estos criterios estéticos hacen que sí van mutando, o sea, van cambiando conforme va avanzando el tiempo, pero en realidad siguen siendo exactamente los mismos con los que medimos a la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que está cerca, a la gente que vemos en redes sociales, en la televisión o en donde sea. Esos valores estéticos no se han movido y esta es la crítica que tiene La hermanastra fea. Antes de entrar a la cinta y a desglosarla, vámonos con una sinopsis. La historia sigue a Elvira, una joven insegura que vive sumida en la sombra de su hermosa hermanastra Agnes. En un reino obsesionado con la belleza física, la menor de las hermanastras sueña con conquistar al príncipe Julian como una forma de redimir la honra y la posición de su familia, que ha caído en desgracia tras la muerte de su padre. Elvira se embarca en un camino peligroso de transformaciones extremas, cirugía, sufrimiento físico y decisiones oscuras para alcanzar esa idea de belleza que la sociedad le exige. Al tomar en cuenta o al tomar que esto es basado en la historia originaria de Charles Perrault, publicada en 1697, por primera vez, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Existe una forma en la que podemos entender esto, porque ya tenemos referencias. También tenemos la referencia de los hermanos Grimm, también tenemos referencia a Disney desde los 50, y hay que recordar que se dice que la primera versión de la Cenicienta es de origen chino del siglo VII. No sabemos exactamente de dónde, pero es una historia popular que ha salido de generación en generación. Con todo esto en la cabeza podemos entender que el guión podría verse como algo básico, porque es una historia que ya conocemos, pero afortunadamente no lo es. Aquí hay una trastocación, hay algo de avance en el cual nos está contando la historia de otro modo. Yo sé que he dicho un montón de veces que los guiones que solamente se basan en cosas que ya conocemos para contar una nueva historia no tienen cierto valor, pero aquí sí lo tiene y me parece muy necesario lo que nos está contando. Emily Blanchfield es la directora y guionista, tiene un objetivo muy claro, que es tratar de trastocar esa belleza y nuestra percepción de la misma y nuestra obsesión con esa belleza. Todo contado con una historia que si bien ya conocemos, hay que verla desde otra óptica, con agregados muy fuertes, muy directos, muy grotescos y muy corporales, que si no te gusta el horror corporal o te da asco ciertas cosas de la corporalidad, no la veas. Les tengo que decir desde ahorita, antes de llegar a la dirección, hay una escena casi al final que en verdad me hizo a punto de vomitar, o sea, estuve muy cerca de vomitar, pero eso es lo que tiene bueno el guión, sabe cómo traspasar esa escritura a imágenes muy fuertes desde perspectivas no convencionales que hacen que un guión sea muy interesante y con una ejecución bien hecha,
redonda, muy muy redonda, porque lleva un viaje del héroe raro que podría parecer hasta un viaje del villano o del antihéroe, pero que se ejecuta muy bien. Las actuaciones son un montón de gente noruega, la cual sinceramente yo no conozco, pero digamos sus nombres. Nina Myrn como la hermanastra, sea Sophie Lange-Ness como Cenicienta, Andil Thorpe, Flor Farnigan, Isaac Claremont y un montón de gente más que en verdad no sé decir sus nombres porque todos son noruegos. Aquí todos lo hacen bastante bien, pero sobre todo esta chica Leanne Myrne creo que es la que se lleva todo, porque la forma en la que su cuerpo se transforma, que bien mucho es obviamente con efectos prácticos, porque fue efecto práctico en la mayoría de esta cinta, pero cómo ella se compromete para que su cuerpo también se transforme es muy muy increíble. De ahí en fuera creo que todos los personajes están bien delimitados y bien escritos para que los entendamos como son y para que podamos empatizar de otra forma en la que nunca habíamos empatizado, por ejemplo con las hermanastras o con Cenicienta, que la veamos desde un lado hasta que te cae bastante mal. Entonces las actuaciones, bien, no podemos hablar de gente muy popular porque no los conocemos, tal vez en Noruega son muy conocidos, pero desde este lado del mundo no son tan conocidos. Ojalá los podamos ver cada vez más. La dirección de Emily Blanchfield, no tenemos muchas referencias de trabajo porque, como ya dijimos, es su debut, un gran debut. Si me lo preguntan a mí, sinceramente, yo quisiera que todos los cineastas debutaran con películas como esta, bien ejecutadas, bien retratadas, de horror corporal, que también es muy complicado. O sea, entrarle que sea tu primer cinta, algo así, muy complicado, pero bien hecho. Obviamente te arriesgas a que cuando eres una cinta así, de volada, te comparen con David Cronenberg. Afortunadamente se separa de David Cronenberg y también se separa mucho de la sustancia. No es lo mismo que hizo Fargo. Aquí es algo muchísimo más de época, obviamente, y más crítico. Creo que es más crítico que la sustancia. La sustancia termina por ser un poco más risible al final, y aquí no es nada risible. Los espacios se entienden bien, las dinámicas son entretenidas, el diseño de producción es increíble porque es una película de época y en verdad es increíble. Vuelvo a lo mismo, la escena final casi final está tan bien ejecutada que casi me hace vomitar. La fotografía de Marcel Sitzkind es increíble, el nivel de producción que tiene, cómo lo ejecutan también es increíble. No sé cuánto costó porque no encontré exactamente la cifra, pero parece una película muy cara a pesar de que probablemente no haya sido tan cara. Ejecuta escenas muy bellas pero también muy duras al mismo tiempo, y con una fotografía que hace que esa belleza se vea hasta horripilante en ciertos puntos. La música es de John Eric Katt y Bill Tooth, que tal vez es el único apartado que no me termina de convencer, porque hay algunos anacronismos musicales que me descolocaron de la época o de la fealdad que estaban tratando de retratar. Me hizo sentir que esto era un poco tarantinesco, por así decirlo. O sea, hay música muy moderna dentro de este contexto de época, lo cual puedes llegar a entender, pero a mí me sacó un poco de la experiencia, no mucho, un poquito. Fue el único pero que le voy a poner a esta cinta. Mi calificación va a ser, antes de la calificación, quisiera decir que en verdad vayan a ver las salas de cine. Si no tienen la oportunidad, esperen a que salga en plataformas, pero por favor, si tienen la oportunidad, vayan a verla, porque no es un desperdicio, al contrario, esto va a ser una de mis películas favoritas de 2025 sin lugar a dudas. Calificación, ahora sí, es un 9 cerrado. Es una de las mejores cintas, va a estar en mi top. Vayan a verla, por favor. No coman palomitas ni nachos, y si lo van a comer, cómenselos en los 20-30 minutos, porque si no van a llegar con dolor de estómago al final.